Hola amigos, este es un nuevo video para hablar sobre un tema que siempre me ha interesado y es el del sentido de la literatura. Y lo voy a ilustrar con un hecho de la vida real. Cuando murió el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, hace unos 10 años, aproximadamente un poco más de 10 años, entrevistaron al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, independientemente de la posición política que tengamos o de cómo nos caiga el expresidente Santos, a él le hicieron una entrevista donde le preguntaron por eso, que qué pensaba del fallecimiento de García Márquez. Recordemos que Juan Manuel Santos fue uno de los amigos, uno de los, pues yo no diría los grandes amigos de García Márquez, pero fue amigo de García Márquez. Le preguntaron que qué pensaba él sobre el fallecimiento de García Márquez. Juan Manuel Santos dijo, pues, agradecerle al premio Nobel a García Márquez, que nos dio felicidad. Y yo pienso que ese es el primer objetivo en la literatura, el de, el de dar felicidad, el de dar felicidad a los otros seres humanos. Como ustedes saben, la literatura tiene origen en las primeras civilizaciones humanas con la figura de los juglares. Los juglares iban de un pueblo a otro, de una aldea a otra. Obviamente cuando la civilización humana ya era sedentaria, no nómada, cuando era sedentaria, y la labor de los juglares era llevar chismes de un lugar a otro y contar historias, y la gente se reunía en torno a los juglares a escuchar las historias, y la gente era feliz. O cuando nosotros éramos pequeños, nuestras mamás para dormirnos nos leían cuentos y nosotros éramos felices. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que ella hacía eso, ella me contaba cuentos, ella me narraba cuentos que ella leía y que ella ya pues ya dormía, se iba pues a su cama y que yo la detenía y le decía, no, yo quiero que me siga leyendo. Que mi mamá, ay Dios mío, entonces que ella tenía que seguir contándome cuentos hasta que a mí me daba sueño. Entonces esa afición por los cuentos, yo me acuerdo que si cuando era niño yo leía cuentos, siempre me llamó la atención la literatura. De hecho, como lo he dicho varias ocasiones, a los 13 años leí Cien años de soledad de García Márquez, que es un libro que lo puede leer un niño de 13 años, pero que no es un libro para un niño de 13 años, que es un libro, digamos, es un libro muy bonito, es un libro que habla sobre el realismo mágico, las historias un poco de la costa atlántica colombiana. Digamos que también es un libro universal, de hecho se ha convertido en una de las grandes obras de la literatura universal, pero es un libro complejo para un niño de 13 años. Un niño de 13 años debería estar leyendo a Julio Verne, debería estar leyendo a Emilio Salgari, debería estar leyendo Los Tres Mosqueteros, a Alejandro Dumas, pero no estar leyendo Cien años de soledad de García Márquez. Digamos que en Cien años de soledad es un libro para personas ya un poco más, digamos, un poco más grandes. No porque no se pueda leer, sino que es difícil entender ciertas metáforas que determina García Márquez en el libro. Pero digamos que es un libro que, que es espectacular, es una de las grandes obras de la literatura universal y que orgullosamente fue escrita por un autor colombiano. Bueno, también hay otros libros que me han dado felicidad, como El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, un autor norteamericano del siglo XX. De hecho, él murió en el 2010. Él escribió El Guardián entre el Centeno y escribió otros cuentos que fueron publicados en revistas como The New Yorker. Y la revista más célebre, el libro más célebre de él es El Guardián entre el Centeno. Ese es un libro que me influyó mucho. O por ejemplo, El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, un profesor de Oxford de principio del siglo XX, que escribió pues esta trilogía de libros, creó todo un mundo ficticio como El Señor de los Anillos. Y en fin, varias novelas. Por ejemplo, recientemente, y nunca lo había hecho, leí la novela de Aura, de Carlos Fuentes. Entonces la literatura nos da felicidad. En primer lugar nos da felicidad. El escritor colombiano Mario Mendoza decía que la literatura también es sanadora, el arte es sanador. Para poner un ejemplo, los que vieron la película Hamlet, recientemente estrenada en cines en todo el mundo, que fue nominada al Oscar, habla sobre la labor sanadora del arte,
de un episodio que le sucedió a William Shakespeare relacionada con uno de sus hijos, un supuesto episodio, y cómo el arte fue sanador en ese caso. La literatura también tiene una función sanadora, una función de sanador, una función catártica, no solo para el escritor, no solo para el que escribe el cuento, el que escribe la novela, el que escribe el poema, sino también para el lector. Le puede servir de catarsis. La literatura también puede servir para pensar, nos deja ideas y nos deja preguntas, un poco como decía Milán Kundera. Milán Kundera, como bien afirmaba Juan Gabriel Vázquez, otro escritor colombiano, decía que Milán Kundera decía: la literatura no da respuestas, la literatura hace preguntas, o sea, la literatura deja inquietudes. Entonces uno muestra episodios de la vida o probablemente incluso episodios que no han sucedido, por ejemplo, de ciencia ficción, pero que nos generan preguntas y uno empieza a echar cabeza, ¿ven? ¿Qué pasa si el mundo fuera así, unas utopías, unas distopías? Entonces la literatura da felicidad. La literatura puede ser sanadora, puede ser catártica. Cuando uno está pasando alguna depresión o algún problema, la literatura lo puede sacar a uno de ese problema, o le puede dar a uno la vía para dar una solución a ese problema, o simplemente lo saca del problema para uno oxigenar el alma, el espíritu, y ver la vida con más optimismo y más felicidad. Y por el otro lado, la literatura también puede ser informativa, sobre todo las novelas históricas. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ken Follett, por ejemplo, donde muestra la historia de Inglaterra, claro que desde un punto de vista sobre historias ficticias, pero basado en episodios históricos reales de Inglaterra, es para conocer la historia, desde un punto de vista informativo, y también para, digamos, desde un punto de vista teórico, de dejarlo a uno pensando cosas, temas. O sea, la literatura lo puede dejar uno pensando, ¿no? Que uno diga: ay, esto, respondiendo un poco la frase de Milán Kundera, que la literatura da, o la literatura hace preguntas, pero no da respuestas, o no necesariamente debe dar respuestas. La literatura también puede ser moralizadora, aunque sobre eso hay muchos escritores que no les gusta, o sea, que la literatura deje lecciones, deje moralejas, ¿sí? Entonces, que la literatura, por ejemplo, como las fábulas de Esopo, pero la fábula puede ser de un libro entero, o de una novela entera, como la literatura puede ser aleccionadora, o incluso puede ser comprometida con temas políticos, como decía Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre decía que la literatura debía ser comprometida, que la literatura debía hablar de la realidad desde un punto de vista ficticio, pero comprometida con el problema del hombre. Por eso él no era muy amigo, digamos, de la literatura por ejemplo, de ciencia ficción o de la literatura fantástica. Él decía que la literatura debía comprometerse con el drama humano. Entonces, eso lleva un poco también comprometerse con el tema político, aunque muchos escritores también son renuentes a meterse en ese tema político y dicen: no, la literatura no debe estar contaminada por temas políticos. O sea, en fin, la literatura tiene una gama de utilidades, entre comillas, o también simplemente la literatura está ahí, como alguna vez le preguntaban a Picasso, ¿para qué sentido tienen sus pinturas? Y él contestó: usted le pregunta a un árbol qué sentido tiene estar ahí, o a un pájaro qué sentido tiene usted estar volando. No, lo mismo pasa con el arte. El arte está ahí para estar ahí. La literatura también está ahí para estar ahí. Y nos genera diferentes utilidades o diferentes satisfacciones que pueden ser subjetivas. A otras personas les puede parecer interesante la literatura desde otro punto de vista, que no sepamos cuál es ese punto de vista. Y ese es lo interesante del arte, la subjetividad para cada persona. Chao, amigos. Un saludo.